Buenas tardes, mi nombre es Laura María Gelves Torres, soy estudiante de Agronomía del cuarto semestre de la UNAD. A continuación voy a presentar la tarea número uno, que es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, para esta tarea tenemos 19 preguntas que son relacionadas al texto de Madigan. La primera pregunta es, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Bueno, en este caso, las actividades microbianas dependen primeramente de la interacción de las enzimas, la cual es la parte primordial y generadora de la energía para la biosíntesis. La diversidad de actividades microbianas, como son las catalíticas y las genéticas, es la velocidad que se genera en las actividades cuando la presión activa es muy fuerte. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas consisten en una población de células de varias especies que interactúan entre sí, desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y con su hospedero. ¿Por qué son diferentes las riquezas y las abundancias de la población? ¿Ves? ¿Y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza en estas múltiples poblaciones son diferentes, ya que la abundancia de estos mismos está en algún modo controlado por recursos como son los alimentos, las condiciones adversas que se le dé, la temperatura, el pH, la carencia de oxígeno, entre otras más condiciones presentes en el entorno. La materia orgánica es la riqueza de él mismo, las propiedades de nutrientes y la resistencia a los microorganismos, la relación de los hábitats microbianos, poseen una interacción entre sí mismos, de algún modo de la relación que se debe al proceso de algunos desechos. Bueno, la cuarta pregunta es la síntesis mediante un mapa de ideas, cómo funciona el aporte de energía del ecosistema, indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel muy importante. Bueno, el ecosistema está contribuido por la biosfera, que es la energía lumínica y el flujo de la energía. Luego llega la materia prima orgánica, que son los consumidores, que somos herbívoros y carnívoros. El procesamiento, descomposición de los desechos de la materia orgánica. Es el suelo donde están los microorganismos que ayudan a procesar la materia orgánica del desarrollo de la materia orgánica. La fijación de las propiedades químicas y orgánicas de los nutrientes, de las proteínas y protección biológicos del suelo. Quinta pregunta. Explica el concepto de microambientes empleados el ejemplo de microambientes del oxígeno en la Tierra. Los microambientes es uno de los espacios donde interactúan los microorganismos y es posible la reproducción pudiéndose acondicionar a las necesidades y requerimientos de los seres vivos. Es posible generar espacios limitados para su adaptación y la reproducción de estos mismos según sus propiedades que se modifican. Un ejemplo de ellos podemos decir cuando el suelo no es homogéneo en su totalidad, debido a que en una pequeña partícula de él se encuentran los microambientes. Sexta, ¿por qué da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué lo favorece cooperar? La mayor parte de la competencia no se encuentra presente en el área del suelo, aunque la superficie terrestre es fácil de reproductiva. El mar es una fracción del subsuelo, es más acondicionado para los microorganismos y su adaptabilidad. Favorece la cooperación de la preservación de algunos para mejoramiento biológico y controles en la agricultura. Otros, por sus propiedades benéficas, son catalogados como bioreguladores y bioprocesadores de energía metabólica, haciendo su descomposición de la materia orgánica. Séptimo, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, ahí realicé las capas. Pri- Primeros centímetros del suelo, está la corteza, después viene lo rico en materia orgánica, que es el potasio, calcio, hidrógeno y la materia orgánica. Después vienen los elementos minerales finos, después vienen los fragmentos de la roca, como la madre, roca madre.
Octavo, defina primero qué son la riosfera y argumente su importancia. Y segundo, efectos de la rizosféricos, efectos rizosféricos. La riosfera que se entiende como la zona especializada entre las raíces y el suelo, donde existe gran actividad microbiana y aumenta la biomasa de las mismas. Esta región milímetra es la de mayor actividad entre las raíces y de las plantas y los microorganismos del suelo. Este efecto, denominado riosféricos, se debe a que las condiciones edáficas creadas por la raíz favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias y condiciones ambientales más adecuadas a la producción, retención de agua, entre otras cosas. Noveno. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Aunque en la primera lectura no se detectaron diferencias significativas en la biosfera, en el dióxido de carbono desprendido a diferentes distancias de la raíz, es claro que a medida que el suelo se aproxima a la raíz, la actividad microbiana es mayor debido al efecto de la rizósfera. Décimo, ¿qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? La CBC tiene una gran importancia para la cementación del suelo, ya que a través de la sustancia que se produce se consolidan y mantienen unidas las partículas de arena y otros minerales. Este proceso son fundamentales para aumentar la fertilidad del suelo. Décimo primero, ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? La actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos al sistema del suelo, por lo cual constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso. Pues una buena actividad microbiana puede ser reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo de las plantas. Décimo segundo, ¿por qué es importante la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? El aislamiento puede producirse debido a una gran distancia a una barrera física, como es el desierto rico con río o un río como se demuestra debajo. Puede producirse especiación alopátrica incluso si la barrera es algo porosa, es decir, si unos pocos individuos cruzan la barrera y se aparean con miembros del otro grupo. Décimo tercero, ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos son vitales gracias a su función ecosistémicos, puesto que ayudan a la circulación de los nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica, como lo decíamos anteriormente, la conservación de los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos que sirven para alimento para muchas otras especies. Décimo cuarto. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, los grupos microbianos están en 5 grupos. Los primeros tenemos microorganismos procariotas, los segundos tenemos microorganismos eucariotas, después tenemos los protistas, los hongos y los microorganismos patógenos. Los microorganismos procariotas. Los procariotas son tan importantes que si desaparecen la vida en la Tierra, desaparecen también elementos químicos entre los componentes vivos y no vivos de los ecosistemas. Algunos actúan como descompositores, degradando organismos muertos y productos de desechos. Microorganismos eucariotas se denominan eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario, su información genética, encerrados dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear que delimita un núcleo celular. Protistas producen casi la mitad de oxígeno en el planeta a través de la fotosíntesis, descomponen y reciclan nutrientes que los seres humanos necesitan para vivir y constituyen una parte importante de la cadena alimenticia. Los hongos son en definitiva organismos recicladores que retornan al resto del organismo los componentes orgánicos y minerales que estaban en materia orgánica muerta. Microorganismos patógenos. Los patógenos son agentes los agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su vez. Décimo quinto, nombre tres factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo.
Adicionalmente, el agua del suelo afecta la actividad microbiana por su influencia en factores ambientales como son la temperatura del suelo, su variación, la solubilidad de los nutrientes, el grado de salinidad y el pH de la solución. Aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.